Hola a todas y todos. Quiero agradecerles por asistir hoy a este webinar. Mi nombre es Matías, yo soy de Zeus, Chile. Y hoy tenemos una conversación respecto a la COP16 y a transición justa. Nuestra idea es poder tomar las perspectivas de la sociedad civil desde Colombia. Y para eso tenemos aquí a Santiago Aldana, que es de Heinrich Böll, a Andrea Prieto, que es de Ambiente y Sociedad, y a Nelson Ravelo de Sensata Huella. Quiero aprovechar de agradecer a Oxfam y a Canla por las oportunidades y el apoyo en la organización de este webinar. Y quería partir, si nos podían dar una breve introducción respecto a ustedes, en el mismo orden quizás, Santiago, después Andrea y al final Nelson. Vale, hola, buen día. Muchas gracias por la invitación y un afectuoso saludo a todas y todos, incluidos los colegas que nos acompañan en este webinar. Yo soy Santiago Aldana y soy coordinador de los programas de Clima y Ecología en la Fundación Heinrich Böll de la oficina Bogotá, Colombia. Eh, ¿Qué más podría contar de mí? Pues administrador ambiental, candidato pues, a maestría en Derecho Ambiental y nada, pues muy emocionado de poder dar esta discusión previa a este importante espacio que se dará la próxima semana. Listo, también los saludo a todas y todos. Buen día. Agradeciendo a Matías y a Zeus por la organización del evento y por la invitación. Bueno, yo soy Andrea Prieto, soy geógrafa y tengo maestría en estudios socioambientales y hago parte del equipo de la Asociación Ambiente y Sociedad. Específicamente en este momento estoy apoyando la coordinación del programa de justicia ambiental y climática. Bueno, buen día a todos y a todas. Y gracias también a Matías y a Zeus. Mi nombre es Nelson Ravelo. Eh, Soy integrante del área de energía y justicia climática en Sensada Guaviva, Amigos de la Tierra Colombia. Y además soy coordinador de formación y pedagogía. Y nada, ahí como para complementar, digamos, en los últimos años vengo acompañando diversas acciones tratando de enfrentar el avance petrolero en el Caribe colombiano, en el mar Caribe colombiano, pero también acompañando experiencias de lo que llamamos energías comunitarias, digamos, de transición energética justa. Gracias. Súper, les agradezco. Bueno, para dar igual un poco de contexto a lo que se está haciendo y en el fondo cuál es el objetivo de este webinar, lo que queremos ver es principalmente de qué manera las acciones de transición energética justa pueden apoyar acciones de biodiversidad y viceversa, porque como sabemos, al momento, por ejemplo, de realizar la extracción de hidrocarburos u otro tipo de combustibles fósiles, también existen muchos efectos negativos y externalidades hacia la biodiversidad. O sea, hemos visto, por ejemplo, derrames petroleros, la deforestación y un sinfín de número de cosas que en lo que resultan finalmente es en un daño tanto a la biodiversidad como también a las comunidades en sí. Entonces, para empezar, nosotros teníamos un par de preguntas guía para poder manejar este evento y quería empezar con Santiago de una manera más general, quizá. Pensando en qué manera, de qué manera funciona la COP de biodiversidad, cuáles son el tipo de temas que se abordan en este y qué es lo que tiene especial la COP16 en Colombia, porque sabemos que es quizá la primera vez que una COP de biodiversidad de la CBD tiene una zona verde más abierta, más participativa con toda la ciudadanía. Gracias, Matías. Bueno, para dar como ese contexto, siempre es valioso contextualizar un poco de dónde vienen estas COP y bueno, también como em, ver esas variables que determinan un poco el por qué también se convocan estos espacios globales. Y bueno, yo creo que ya pues, es como suficiente la evidencia que hay sobre la multicrisis o la crisis civilizatoria que estamos atravesando y que eventualmente ha hecho que incluso desde el 92 o incluso hasta de los 70, pues por fin la humanidad le dio como prioridad y un punto en la agenda, en la conversación.
Y en la forma como logró hacerlo esto es a través de las convenciones de las Naciones Unidas, donde pues formalmente existen varias, pero formalmente la que nos reúne la próxima semana es la de diversidad biológica. Y esta convención formalmente tiene los objetivos como tales de ser un tratado internacional para la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa de los beneficios de la utilización de esta diversidad, o incluso una discusión mucho más específica que es la de recursos genéticos. Entonces, esta convención formalmente pues, está firmada por más de 190 países, de los cuales pues, ya se vienen reuniendo de manera periódica, cada año, cada 2 años si no estoy mal. Y formalmente esta COP tiene como su premisa y es que, como las otras convenciones, pues formalmente el mundo se ha comprometido varias veces a lograr esos objetivos, pero pues ha fracasado en lograrlo. De ahí que, por ejemplo, en la anterior COP se discutiera o se negociara un marco sobre metas de biodiversidad que conocemos como el marco Kunming-Montreal, que ahora pues propone 23 metas nuevas, de las cuales los estados tienen que presentar sus compromisos actualizados sobre cómo lograr su implementación. Entonces, esto hace que pues, sea una discusión apremiante y como novedosa, pues porque ha sido una agenda que primero pues ha sido en cierta forma excluida mucho de la opinión pública, incluso del ojo de varios observadores. Por otra parte, también hay unas formas muy difíciles como de aproximarse porque tienen unos conocimientos muy específicos y lenguajes que pueden generar cierta forma de exclusión. Y por otra parte también, como las discusiones tienen tanto un carácter y una visión tan de mercado y de capital, pues obviamente también muchas de las decisiones pues no han favorecido al común. Y por eso quizás el nuevo marco que se propone desde esta convención pues trae como unas ventanas de oportunidades interesantes que también, y creo que debe invitar a los países a discutir pues cómo los van a implementar y cómo los van a aterrizar. Entonces, quizás de los puntos más quizás coyunturales, pues claramente está el tema de la conservación y que bueno, salen ahí metas como lograr el incremento de áreas protegidas a un 30% al 2030 y bueno, otras metas más. Pero eventualmente también hay unas discusiones en la mesa, como es el tema de acceso a los recursos genéticos y la distribución equitativa pues, de estos beneficios, como también la integración de las agendas de biodiversidad y cambio climático. Entonces, en el caso de la COP que vamos a celebrar ya el próxima, de hecho ya se está celebrando porque ya inició como sus sesiones eh, pues de preparación y que ya formalmente se hace el lanzamiento este domingo, pues tendrá como de esa discusión apremiante sobre pues qué van a presentar los países sobre sus compromisos de actualización al a los planes de acción de diversidad. Ahora, el tema de que sea en Colombia y que sea también una discusión como ubicada en el continente latinoamericano es quizás coyuntural también, pues porque en gran parte las últimas COPs no se han ocurrido, digamos, en la región. Y eso quizás le da mucha visión más a las posiciones políticas del continente. Y también pues trae una discusión apremiante y es sobre, bueno, pues tenemos un nuevo marco que muy seguramente pueden tener unas metas, pero estas metas también requieren financiamiento. Entonces la discusión ahorita de la próxima COP va a ser cómo se va a financiar y cuáles serán los mecanismos de cumplimiento para ello. Por lo que quizás de pronto algo que se reconoce de esta COP, pues podría yo enlistarlos en varios formatos a partir como de estas premisas. Lo primero es que la COP de este que se va a celebrar, pues tiene como una parte crítica sobre los nuevos compromisos, que ya como lo hablaba, pues va a ser como la discusión principal. Y bueno, ahí será la pregunta sobre, pues en la COP16 y sobre todo en la posición de Colombia, qué es lo que muestra, digamos, un gobierno progresista que en teoría hizo diversos diálogos en todo el país y cómo aterriza también su plan de gobierno dentro de estos compromisos. La segunda parte es cómo, por ejemplo, dentro de estas discusiones, el gobierno también va a promover una visión mucho más integral y más flexible sobre no solo pensarse la conservación de las especies, sino las relaciones mucho más ecológicas e interconectadas, por decirlo así. Y tercero, cuáles son las posiciones que va a reivindicar de cara a ello. Por eso es que dentro de esos puntos de reivindicación está el tema de participación y creo que por eso es que el gobierno lo ha llamado como la COP de la gente, pero que desafortunadamente también dentro de las formas y las mismas estructuras de las Naciones Unidas pues aún generan exclusiones. No más el hecho de que el punto de negociación esté como a 10 o 8 kilómetros de distancia de la zona verde donde en teoría la sociedad civil se va a reunir, pues eso muestra como mucho de esas barreras que ni siquiera el gobierno colombiano podía enfrentar.
Entonces, ahí hay unos dilemas sobre cómo va a ser la participación y sobre todo cómo se va a garantizar que todos estos diálogos que se tuvieron previos a la COP van a quedar aterrizados en temas concretos. Ahora, hay un tema muy coyuntural y es que en la narrativa, esto quizás también empujado de hecho por los movimientos sociales y también de base, una apuesta que se ha concretado mucho es el tema de las transiciones socioecológicas. Las transiciones socioecológicas entendidas como este modelo o esta apuesta de evitar la expansión del extractivismo y sobre todo evitar la captura de estas discusiones de parte de grandes gremios. Y quizás el gobierno lo ha tratado de manejar, sobre todo blindando que pues, el evento no sea solo financiado por privados, que haya una participación más diversa y demás, pero no obstante hay unos retos apremiantes sobre incluso de cómo se utilizan estas narrativas y se apropian. Pero entonces en este contexto, también en la narrativa de lo que ha usado el gobierno es usar estas transiciones socioecológicas como una apuesta para integrar otras agendas, incluida la energética, que en este caso va a tener una relación muy premiante porque entonces la discusión global lo que se está dando es sobre cómo es el rol de Colombia en la salida de combustibles fósiles y la promoción de energías renovables. Entonces, quizás va a ser un tema muy apremiante en la discusión, porque además de toda la discusión de financiamiento, de cómo lograr estos compromisos, también la parte energética tiene una parte vinculatoria, que incluso también se discute en lo del plan de gobierno de Petro, que fue como ordenarse alrededor del agua, que eso también tiene unas implicaciones del uso y de la gestión de la tierra, y que eventualmente también puede desembocar en unas conexiones más profundas sobre cómo se promueve una transición energética justa, sobre todo con base en esos usos que se emprenden y que, como tú lo decías en la introducción, muy seguramente el tema de la biodiversidad pues, se conecta ahí cuando uno habla del suelo y de la gestión misma pues, de las comunidades dentro de estos procesos. Adicionalmente también hay una disputa un poco sobre la injusticia espacial que se pueda presentar sobre estos hechos, porque a medida que se avanzan estas discusiones, la verdad es que entre más tú te comprometas, pues más tierra necesitas usar. Entonces, si tú hablas del 30% de áreas de conservación, si hablas de triplicar la cantidad de energía renovable que viene para el 2030 y hablas también de triplicar los minerales críticos que necesitas para lograr esas metas, pues eventualmente va a haber unas confluencias de conflictos que muy seguramente es lo que en teoría las partes y los gobiernos deberían discutir en estas COPs. Entonces no es sorpresa encontrar que en la COP que se va a celebrar, por ejemplo, el 29 de noviembre, van a lanzar un acuerdo global sobre el tema de minerales críticos para la transición, que también van a hacer unos anuncios oficiales sobre un acuerdo que se llama Paz con la Naturaleza, que también tiene que ver una parte muy fuerte sobre el tema de transición energética y que también hayan otras discusiones en paralelo sobre, por ejemplo, cómo financiar estas políticas. Quizás va a haber una confluencia, primero, de muchos actores, segundo, de muchos procesos, y tercero, también de muchas discusiones en paralelo, donde pues también como sociedad civil nos tenemos que preparar para poder como concentrar bien dónde podemos hacer incidencia y sobre todo dónde podemos blindarlas, porque lo que sí ha pasado en esta convención es que muchos de los acuerdos, incluso que nos vinculan día a día, tienen implicaciones mucho más rápidas y tangenciales en nuestras vidas diarias. Incluso hablando, por ejemplo, del acceso a las semillas, de los recursos genéticos, pues tiene que ver una discusión con la comida que todos los días consumimos o incluso en la forma como se usan o se expropian o se destruyen áreas de conservación y demás, que eventualmente tienen una implicación para nosotros, los ciudadanos que pues, habitamos en este planeta. Y eventualmente para la naturaleza, pues que ya como incluso se suma recientemente pues estas afirmaciones de estos puntos críticos que ya estamos a punto de superar, pues eventualmente tienen una prelación en la discusión, sobre todo en unos momentos muy difíciles para las partes y para los países como enfrentar cuando pues están quedando sin medios de maniobra para poder enfrentar la crisis. Entonces, bueno, traté como de bosquejar un poco porque la pregunta podría dar para más, pero es una aproximación que se está haciendo y que muy seguramente los procesos que también estaremos ahí, eh, pues pondremos en la mesa la discusión sobre cómo lograr que se atomice una participación justa, pero que también se vea reflejada en instrumentos de política pública, que eso también es un llamado que hemos tratado de hacer, sobre todo en posicionar y en fomentar y que se reconozcan dentro del Estado y las estructuras estatales el fomento de las alternativas comunitarias de los bienes comunes, que finalmente es como una de las propuestas que tenemos,
o que tienen los procesos de base sobre todo para poder lograr estas transiciones socioecológicas que se requieren y que pues desafortunadamente no los hemos visto tan posicionados en la discusión tanto del Plan de Acción de Biodiversidad como tampoco dentro de la discusión de la CBD. Súper, te lo agradezco mucho, Santiago. Creo que diste un bosquejo y una estructura muy clara respecto a lo que está pasando actualmente en la COP, o en torno más bien a la COP de biodiversidad. Y viendo eso, quería pasar a Andrea y preguntarte también, o sea, desde la misma perspectiva, desde la sociedad civil, ¿cuáles temáticas consideras más críticas a abordar durante la COP? ¿Y cómo crees, cuál crees que es la visión que se puede entregar desde la región? ¿Cómo se puede incidir en conservación de biodiversidad y cómo esto se relaciona también con el tema de transición justa, ¿no? O sea, no sé, cuando pensamos en principios, en buenas prácticas, en ejemplos de restauración, porque pasa mucho que uno de los temas principales respecto a transición justa también tiene que ver con los principios de justicia, ¿no? Entonces, también, viéndolo en ese aspecto, o sea, ¿cuáles también crees quizás que pueden ser principios de justicia respecto a biodiversidad y conservación? Eh, Gracias, Matías. Sí, porque voy muy de la mano de muchas cosas que ya mencionó Santiago. Y es que, bueno, digamos que hay varios temas muy importantes, digamos, específicos de negociación a los que creo que desde la sociedad civil estamos muy enfocados. Y, bueno, son muchos, pero creo que voy a hablar como de los principales. Uno es como la presentación de la actualización de los nuevos planes de acción de biodiversidad. Creo que es el instrumento con el que se van a aterrizar las metas del marco global, entonces es indispensable conocer qué es lo que se va a presentar, cuáles son las metas, cuál es la ambición que van a presentar cada uno de los países, pero sobre todo desde sociedad civil nos interesa, uno, ver cuáles son esos procesos de participación que se están teniendo para la actualización de estos planes o cómo también se va a articular con sociedad civil para la implementación del mismo, cómo se maneja el tema de acceso a la información para la sociedad civil. Es muy importante para Colombia. Nosotros, si bien tenemos una estructura normativa muy amplia, muy importante, tenemos muchas falencias y muchos retos en el acceso a la información. No hay suficientes plataformas, formas, datos disponibles y asequibles para nosotros. Entonces, la participación informada a veces es muy difícil, entonces es un tema indispensable. Y obviamente esto implica como todo un proceso de transparencia muy importante frente a este plan de acción. Entonces, es como un primer elemento. El otro es el tema de financiamiento, de movilización de recursos y mecanismos financieros. Como lo decía ya Santiago, para la implementación de estos planes es necesario tener recursos, pero tenemos que mirar que haya mecanismos como muy claros para la asignación de estos recursos, sobre todo para las comunidades locales y los pueblos étnicos. Digamos que sabemos que hay un reconocimiento del papel que tienen estos actores muy importante en los procesos de conservación y uso sostenible, pero son ellos los que menos recursos reciben a la hora de esta asignación. Entonces, es indispensable como revisar y ver qué se define frente a eso y movilizar y hacer como una fuerte incidencia para que haya un acceso o una asignación directa a estos pueblos y también obviamente promover em, como que muchas de estos recursos que se dirigen hacia actividades que son negativas para la conservación, para la protección o para un uso adecuado o que están destruyendo la biodiversidad o que están incrementando los impactos del cambio climático deberían redireccionarse, ¿no? Hacia acciones positivas y que permitan como una mejor acción hacia la protección y conservación y uso sostenible de la biodiversidad. También, obviamente, nos parece frente al tema de movilización de recursos y financiamiento, un tema indispensable a tener aquí presente es un poco como y retomando un poco el tema de acceso a la información, es eso, como la educación ciudadana y cómo también desde las comunidades podemos hacer seguimiento, veeduría a esa asignación y uso de los recursos. En Colombia, por ejemplo, hay un sistema de monitoreo, reporte y verificación para el tema de financiamiento climático,
pero son sistemas que, si bien no, o sea, no están actualizados, que bueno, es en uno de los mejores que funciona en el país, pero no está, dejó de funcionar hace 2 años, eh, tiene información muy, digamos, muy específica de cuánto entra y cuánto se gasta, pero no en qué se gasta ni qué resultados se tiene de esa inversión. Entonces creemos que tienen que haber unos criterios mucho más puntuales para la información y para poder hacer evaluación de la misma, ¿no? Otro tema que nos parece muy importante es todo el tema del artículo 8J del conocimiento tradicional, ¿no? Digamos que muchas de nuestras organizaciones trabajamos con comunidades étnicas, con comunidades locales, entonces reconocer, perdón, ese papel, ese conocimiento que tienen, entonces es muy indispensable, si bien ya se dice que ellos son actores esenciales, pero pues hay que mirar cómo se va a aterrizar como todos esos compromisos y esos verbos que utiliza la convención misma de respetar, preservar, mantener los sistemas de conocimiento. Entonces, cómo se van a proteger, cuáles son esos mecanismos de protección y de mantenimiento de estos conocimientos, de estos sistemas de conocimiento de estos grupos sociales y ¿no? Cómo son esos derechos de propiedad también de toda esa información y conocimientos que ellos tienen. Y obviamente hay un tema importante que es la articulación de las agendas biodiversidad y cambio climático. O sea, sabemos que la relación es innegable, sin embargo, generalmente la agenda de una va por un lado y la otra por otro. O sea, no se articulan, no se trabajan. Entonces, perdón, es bastante preocupante, ¿no? Porque digamos que en este momento de actualización de estos planes de biodiversidad y actualización de las NDC que estamos teniendo, principalmente en los países de América Latina, ¿por qué no hay una conversión? ¿Por qué no hay un ejercicio articulado? En el caso de Colombia, no lo hubo. Entonces, si bien sí se dice en el discurso que se tiene que hacer y que se va a hacer, digamos que por conocimiento y por entrevistas y conocimiento propio, no sabemos que no se hizo de esa manera. Entonces, sí es indispensable que haya esa articulación, porque además muchas de las soluciones que se dan para enfrentar el cambio climático están afectando la biodiversidad y en vez de conservarla, la están destruyendo. Entonces habría que hacer un análisis mucho más juicioso de esa articulación, ¿no? Digamos que esos son grandes temas generales que tienen la negociación que son muy de gran interés, pero hay otros que, si bien no están descritos en la agenda tan claramente, son importantes. Uno, por ejemplo, el tema de la deforestación y la protección de la región amazónica y de otros bosques. Digamos que para Colombia es muy importante esta región. Uno, pues por su importancia biocultural. Dos, porque digamos que la mayoría de los recursos de financiamiento climático que entran a Colombia es para la protección de esta región. Y bueno, tres, porque nuestro principal emisor de gases de efecto invernadero es la destrucción del bosque, principalmente de la Amazonía. Entonces, para nosotros es indispensable conocer cuáles van a ser esas estrategias de conservación, pero sobre todo que se mire esa parte social, ¿no? Porque como nos decía, es biocultural, hay muchísimos pueblos indígenas en esta región, muchas comunidades campesinas que también están allí, comunidades afro que necesitan tener un respaldo y una protección también de sus acciones. Bueno, rápidamente, porque sé que no hay mucho tiempo, la conservación de áreas, ¿no? Digamos que una de las metas es aumentar las áreas protegidas, como ya también lo mencionaban anteriormente. Digamos que si bien es importante y es una solución y es una acción que se debe hacer, digamos que para nosotros es importante que exista se mire como esa definición de áreas a proteger, pero con la vinculación y estrategias de conservación basadas en prácticas de cuidado que tengan las comunidades. Sí, porque para no llegar a esos conflictos socioambientales o territoriales por un espacio deben ser tenidas en cuenta estas áreas que muchas ya están siendo manejadas de forma adecuada por pueblos indígenas, por pueblos afro y por campesinos. Entonces, como ese reconocimiento de que ellos están allí y que ellos también son actores esenciales y clave para la protección. Otro tema que nos interesa mucho es el tema de, bueno, garantizar la protección, la justicia y la información. Bueno, como muchos sabrán, Colombia varias veces se ha ganado el primer puesto en asesinato de líderes ambientales, entonces para nosotros es muy importante como,
cómo se va a manejar este tema de los defensores y defensoras ambientales dentro de este marco de biodiversidad, porque ellos juegan, pues como ya lo he dicho, un papel esencial. Entonces es indispensable de cómo se va a articular y cómo se articula entonces este marco con con el Acuerdo de París, del Acuerdo de Escazú, perdón, que también pues es un instrumento muy importante para la región. Y obviamente el tema de género, ¿no? Digamos que para nosotras también, eh, eh, desde el trabajo que hacemos con las comunidades locales y trabajo en territorio, siempre se hace como una especificación de nosotros las mujeres tenemos unas afectaciones diferenciales, tenemos un relacionamiento diferencial con los recursos. Entonces, ¿cómo se pasa digamos, otra vez del discurso de que sí se va a manejar enfoque de género, aunque aquí el enfoque de género también tiene un asterisco y es que tanto en tema cambio climático como tema de biodiversidad se habla tema género como mujer y no como género como debería ser, ¿no? Entonces, digamos aquí más la perspectiva de género se debería ampliar, pero entonces sí, digamos que el avance que hay es en tema de mujer, entonces cómo se aterrizan acciones e indicadores, porque muchas veces en estos instrumentos o en estos discursos o en estos marcos se dice sí, se tiene que transversalizar el tema de género, pero eso no se aterriza a una meta específica, a un indicador específico y a unos recursos específicos. Entonces, finalmente se queda como en palabras y no hay acciones puntuales. Entonces, creo que en general un poquito esos son los temas que desde sociedad civil estamos mirando, pues pueden haber un poquito otros, digamos, muy en específico dependiendo del enfoque de cada una de nuestras organizaciones, pero creo que estos son temas que son como acotados para todas. Frente a tu otra pregunta de, de cómo la región puede incidir, entonces, bueno, yo creo que tenemos como muchas ventajas, ¿no? Como región, tenemos una gran biodiversidad, tenemos un gran conocimiento eh, y uso sostenible a partir de conocimientos tradicionales. Entonces, creo que ese es un punto importante donde la región podría reconocerse y poner como puntos claros, como por ejemplo la implementación de áreas protegidas articuladas con estos procesos o con estas comunidades para evitar los conflictos. También promocionar un poco el tema de em, la, la o sea, la agricultura sostenible, la agrobiodiversidad. Los tenemos a partir como de ese conocimiento de las comunidades locales y tradicionales, pues hay un manejo, por ejemplo, de semillas nativas muy importante que debería aprovecharse, organizarse, protegerse para que haya ahí un punto también de articulación, ¿no? Como ese reconocimiento de buenas prácticas. Creo que el tema también de la movilización de recursos, digamos que eh, yo trato de siempre como articular o comparar un poco con la agenda de cambio climático. Digamos que la región se está como consolidando para hacer unas exigencias puntuales de, bueno, que debemos tener unos recursos adecuados para poder implementar, porque no tenemos los recursos suficientes, pero además somos una región muy afectada sí, con, digamos así, entre comillas, menos responsabilidad, aunque sabemos que igual todos tenemos un nivel de responsabilidad frente a la crisis, pero obviamente menos que los países más industrializados. Entonces creo que allí como el articularnos frente a un tema de financiamiento, de exigir condiciones, de exigir criterios de transparencia, donde haya una arquitectura clara de asignación de recursos, donde haya procesos transparentes de revisión, de seguimiento, de evaluación, también donde haya una estructura clara eh, como lo mencionaba antes, de asignación de recursos a comunidades locales. Creo que es un ejercicio muy importante. Y bueno, también no solo comunidades, sino también a entes, a entidades territoriales a nivel subnacional, ¿no? Porque generalmente la plata llega a nivel nacional y queda allí, pero no hay una asignación directa a los
los municipios, los departamentos, quienes son quienes también en cierta medida tienen que coordinar, implementar y desarrollar proyectos. Entonces, creo que también allí debería haber una asignación, un poco como una descentralización. Entonces, creo que son algunos puntos que podrían trabajarse. Obviamente, la necesidad, como región, creo que también es muy factible hacerlo, de articular estas dos agendas con la de cambio climático para aterrizar como es, porque muchas de esas acciones de enfrentar el cambio climático, como toda la transición energética, como todo de bonos de carbono y mercados de carbono, pues están como implementándose en nuestros países, pero sabemos que están ocasionando muchísimos conflictos. Entonces, ¿cómo también podemos unirnos para exigir como criterios de hasta dónde se puede y hasta dónde no, este tipo de soluciones que se nos ponen a nosotros porque es donde están los recursos, donde están los ecosistemas? Entonces, creo que ese podría ser otro punto de articulación. Dejaría por ahí. Ya, muchísimas gracias Andrea. Yo creo que todo lo que hablas es bien importante, especialmente cuando lo vemos con una perspectiva un poco más política respecto en el fondo a que de repente somos, no diría que el chivo expiatorio, pero terminamos siendo como un poquito una excusa para que los países desarrollados sigan contaminando, ¿no? O sea, al final dicen, no, pero miren, nosotros estamos entregando tantos recursos a América Latina y tienen tanta biodiversidad y tanta captura de carbono, cuando en realidad lo que deberíamos estar empujando a nivel global es, en el fondo, como la reducción de las emisiones y la reducción de consumo, ¿no? En ese sentido, yo lo que quería decirles es que hubo un pequeño problema logístico con el Zoom. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esta sesión y vamos a abrirla de nuevo en el mismo link. Entonces solo lo único que tienen que hacer es volver al mismo link y que podamos volver a ingresar para seguir esta conversación. Les agradezco mucho y volvemos en un minuto. Gracias.